Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Bueno, hoy episodio número 12. El lindo episodio también, lleno de fútbol, lleno de Euro, lleno de Copa América. El primer episodio que grabamos con la Copa América ya arrancada. Por fin. Claro, se hizo esperar muchísimo, pero afortunadamente Colombia debutó bien. Sí. Después de un mes aquí hablando, que Sí, va a llegar, ya viene en camino, llegó por fin. llegó por fin. Y Colombia le ganó a Paraguay después de 17 ediciones. O sea, la última vez que Paraguay había perdido en su debut de Copa América fue en el 75 más o menos, justamente contra Colombia en Bogotá. En ese momento se jugaba la Copa América a ida y vuelta. Pero bueno, Colombia después de 17 ediciones le vuelve a quitar el invicto a... Bueno, le vuelve a dar una derrota en el debut a Paraguay. Que fue un partido lindo. Sí, partido lindo, casi 60.000 personas colombianas en el estadio, todo amarillo. Sí, eso es increíble. Siempre que juega Colombia últimamente los estadios son amarillos. En Alemania, en Australia cuando juega la selección femenina. No, y ya en Brasil 2014, Claro, todos los estadios estaban de amarillo. En siempre. Rusia 2018, todos los estadios de amarillo. Es una locura. Y además que, bueno, Colombia es el país que más taquillería vendió en esta Copa América después de Estados Unidos. O ¿Le ganó sea, a Argentina? le ganó a Argentina y le ganó a México, que está Ya. al lado. Entonces es importante. Pero vamos con la sección de siempre, el 10 de la semana. ¿Con quién te vas a quedar tú como el mejor jugador Yo del me fin quedo de con semana? el 10, don James David Rodríguez Rubio. Que además fue elegido jugador del partido. Sí. No hace falta que juegue 100 partidos al año para que se ponga la camiseta de la selección y rinda. Puede jugar los 5 de selección y No, listo. había jugado creo que en el último año menos de 10 partidos, si no estoy mal. Yo me voy a quedar también con Selección Colombia, pero me voy con Richard, es la novedad, es la aparición que se metió en el partido contra Bolivia de titular y ayer hizo un partidazo de locos y sobre todo en la actitud, esa actitud de pierdo el balón pero salgo corriendo y me gasto toda la gasolina en recuperarlo hasta que lo recupero, eso me gusta mucho y contagia al equipo. Sí, aparte que, bueno, tiene ya casi que en la sangre ese fútbol brasileño Sí, que bueno, por ahí tiró en el medio del partido un sombrerito a que cuando le íbamos pegan, ganando, claro, que le pegan. que sirve para enfriar y también calentar un poco al rival. Que de hecho Es un jugador diferente, porque aparte, bueno, ahorita vamos a hablar de él, más de su historia, pero tiene un ADN diferente. sí, es verdad, sobre todo por la crianza. Y hoy con él va a debutar la sección que vamos a implementar, pero va a quedar para más adelante. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy son los regresos más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano. Esto teniendo en cuenta que Radamel Falcao García regresará, porque todavía no ha ido a Bogotá, pero se va a vestir con la camiseta del club de sus amores, Millonarios. Lo firmó por 6 meses y Falcao es el fichaje estrella de esta temporada junto con el de David Ospina. Dos regresos muy importantes y hoy vamos a hablar de los más importantes. De esta temporada o de la historia, diría yo. Claro, Como regreso vamos a nombrar más, pero yo ya de entrada creo que es el regreso más importante de un jugador que se fue, que nació en el fútbol colombiano, hizo su carrera en el exterior y vuelve a, bueno, retirarse. total. Y que él siempre dijo que quería retirarse en Millonarios, lo logra. Bueno, veremos si se termina retirando. Yo creo que sí. No creo que después de Bueno, Millonarios igual vaya a sí otro club. depende mucho de los resultados, porque también está claro que es por 6 meses y algunos periodistas han dicho que está ahí el entre comillas de si clasifica a Copa Libertadores o no se puede extender. Claro, además, si queda campeón del fútbol colombiano, del torneo de clausura, que ya no se llama clausura, pero sigue siendo de clausura, se abre la posibilidad de extender los 6 meses más. Claro. Se hace por 6 meses porque en Colombia hay un impuesto que fue un limitante muy importante para la negociación, que es que Falcao tenía que pagar de más de impuesto porque se le saca un impuesto teniendo en cuenta el patrimonio que tiene. Y obviamente Falcao tiene un patrimonio Claro, no, gigante. si duras más de 6 meses, ya tienes que entrar a pagar impuestos ya como un ciudadano Claro, que reside en el país. entiendo que es un 1% de las ganancias, lo que desconozco es si es por mes o por año, pero es un 1% del patrimonio.
Espero que sea al año, porque al mes es demasiado dinero. Bueno, Y bueno, por eso se terminó estancando un poco la negociación, porque claro, Falcao hizo todo su patrimonio afuera. ¿Por qué tendría que llegar sí. a Colombia a dejar el dinero? Sí, 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 sí. Pero también creo yo que el principal obstáculo, más allá de los problemas fiscales, era, El bueno, salario. la oferta de Millonarios, creo yo. Y sí, y claro, el esfuerzo más grande tenía que ser de parte del jugador. Claro, exacto. Que yo siempre ha mostrado que estaba dispuesto a escuchar ofertas. Total. Pero bueno, podemos meter en esta lista otros nombres de regresos importantes. Lógicamente, el nuevo, el reciente, es el de David Ospina, que también me parece que puede entrar entre los mejores. Obviamente, David es uno de los jugadores que más tiempo jugó afuera y que más partidos en selección tiene. Entonces, eso también lo mete ahí en el top. Pero quiero dar otro jugador que hoy también está en Copa América, que es el regreso de Juanfer Quintero, cuando vuelve desde Ok. Europa para repuntar su carrera en el DIM, en el Independiente Medellín, y ahí eso le vale el salto, le vale para dar el salto a River. Claro, el de Juanfer es diferente un poco porque la mayoría de los regresos que vamos a nombrar son de De jugadores retiro. que, exactamente, nacieron, se fueron, hicieron su carrera y volvieron al fútbol colombiano para más buscar un retiro. Juanfer se fue muy joven, nació en Colombia, se fue muy joven y después volvió a Colombia Joven también. para repuntar su carrera, entre Claro, comillas. Y lo hizo, lo hizo muy sirvió. bien. Creo que es de los pocos casos que el volver a Colombia termina con un repunte mucho más grande del inicial. Sí, Que es verdad. eso es extraño para un jugador. Sí. Y Juanfer que siempre estuvo muy conectado con su casa. O sea, que Claro, siempre vio al DIM como su casa, volvió a su casa, se llenó de amor y ahí empieza la relación con Gallardo. claro, en un Con- amistoso con- juegan y ahí lo ve Marcelo. Se enamoran mutuamente y de ahí, incluso Juanfer ha dicho que es como su padre. Traje dos casos iniciales, ambos arqueros son un poco de mucho antes que los tuyos. Sí, Traje primero a Oscar Córdoba, que en sí, 2007 estaba ya para retirarse, Deportivo Cali lo llama, que había sido el club donde él debutó. sí, Oscar Córdoba acepta, él viene él en Turquía, sí. vuelve a Deportivo Cali y luego pasó por Millonarios. Y en Millonarios el cierre de su carrera fue un poco amargo, él mismo lo cuenta que tuvo problemas con la barra. La Sí. barra le pedía dinero a cambio de que coreara su nombre y en medio también de un momento donde Millonarios estaba económicamente, administrativamente en condiciones muy difíciles, bueno, Oscar se retira, pero bueno, volvió a Colombia y jugó en dos equipos antes de retirarse. Yo otro nombre que tengo que me gusta mucho también es Juan Pablo Ángel, Sí, que vuelve a Atlético Nacional. Y en Atlético Nacional, si bien no era la forma en la que se fue, dejó un rendimiento decente y me parece que por historia también puede entrar en ese top. bueno, Es reciente igual, no es tan antiguo. marcó 22 goles y se retiró con 4 títulos con Atlético Nacional, 3 ligas y una Copa Colombia igual, Claro, muy porque bien. fue parte de la mejor época de Atlético Nacional. A él lo trae Juan Carlos Osorio Sí. desde Red Bull, desde la MLS, el club El, de la Red Bull en ese momento. del el Nueva York, RB Nueva York. O Y New Juan York. Carlos Osorio lo había dirigido allá. Sí. Y bueno, le endulza al oído, lo trae a Colombia para que Juan Pablo se retire con la hinchada Atlético Nacional. Y bueno, hoy el hijo, bueno, ya hoy en la MLS el hijo Tomás también estuvo en Nacional, se fue hace 6 meses, se fue a Estados Unidos, pero también hizo parte de la selección sub-20, así que jugaba similar al papá igual. En Sí. Nacional tuvo un buen rendimiento, pero por problemas con la directiva se terminó yendo. Bueno, también si vamos a hablar de regresos, hay que nombrar a Carlos Vaca, Claro. que se fue a Brujas después de romperla con Junior, de ser campeón. Hizo la carrera en Europa, ganó 3 Europa League con Sevilla, con Villarreal. Después estuvo en Granada Ajá. y ahora Junior lo trae de vuelta. Y bueno, fue campeón, goleador 2 veces en el último torneo de nuevo. Leyenda total. Yo creo que es el que después del regreso puede ser el que mejor le fue. De los que hemos nombrado, De los que hemos nombrado, sí. puede Porque, competir Juan Pablo Ángel, pero es que no fue goleador, me parece. sí, sí, sí. Yo lo pongo con el otro que iba a nombrar, que era Adrián Ramos también. Claro, Que también vuelve de Europa. Adrián no ganó la misma cantidad de títulos que claro, Carlos Vaca, pero creo yo que vuelve en un contexto un poco diferente al de Carlos en cuanto al equipo. claro. Para mí es más líder Adrián
en América que Carlos en Junior. O sea, claro, América necesita más a Adrián que Junior a Exactamente. Carlos. Puede ser. Pero Puede ser. igual nada, ambos volvieron de Europa a cerrar las carreras en el club de sus amores y Adrián vuelve de Europa, lo firman y lo confirman un 31 de diciembre, Sí, hermoso. Y bueno, después sale campeón con América de Cali. Él ya había sido campeón en 2008 sí. y repite título en 2020, en pandemia. Sí, ese puede ser, esos pueden ser dos casos, sobre todo porque llegan ya en el ocaso de su carrera, pero voy Claro. a tirar dos nombres más que no estaban en el ocaso tanto. Uno es Teo, que llega, vuelve al fútbol colombiano, y otro es Dairo Moreno, pero claro, Dairo Moreno jugó casi toda su vida en el fútbol colombiano. Fue menos lo que jugó afuera que lo que jugó adentro, en Colombia. Entonces, Claro, claro. Y esos dos casos son más sudamericanos, que es claro. más común moverte a un club colombiano que los nombrados anteriormente, que bueno, hicieron su carrera en Europa y vuelven ya en el ocaso, porque bueno, es muy diferente el fútbol europeo al sudamericano. Además, es lo que decimos. Ellos no venían a retirarse. Ellos venían a seguir Sí, sí. jugando bien. Igual, claro, es como nuestra primera época de grandes regresos de jugadores de élite, porque no es tan común justamente en la historia del fútbol colombiano que que nuestros jugadores estén en el exterior. O sea, Claro. el primer regreso yo creo que fue más o menos en la época de los que nombramos, Córdoba, Farid, Juan Pablo Ángel, jugadores que jugaron en clubes europeos, quizás no en la élite de ese momento, pero que regresaban al fútbol colombiano. Y hoy creo que estamos en puertas del segundo regreso con los Vaga, con los Adrián, con los Falcao. Sobre todo porque estos jugadores de esta segunda ola jugaron más tiempo afuera que en el país. En cambio, si vamos un poquito más a los 90, el caso del Pibe, el caso de René, El mismo Vaca. claro, Vaca se va creo que a los 24 años, si no estoy mal. y se queda afuera hasta que regresa Claro. 10 años después. Y en el caso de los 90, ellos jugaron más tiempo en Colombia. Bueno, el Tino puede ser el jugador que más tiempo se quedó afuera en el principio de la exportación del fútbol colombiano. Pero claro, hoy es más común, por ejemplo, hoy lo ves en la selección de la Copa América, esta de Néstor Lorenzo. Ningún jugador juega en Colombia. El único que juega en Colombia es Ospina, que ni siquiera ha jugado todavía. Bueno, Montero. Claro, y Montero, que es segundo arquero o tercer arquero. Entonces, de los de campo no hay ninguno que juegue en el fútbol colombiano, ni de los de 28, que con Sebastián Gómez y con Gerson Mosquera tampoco juegan en Colombia. Claro. Con la salvedad de que también estos jugadores que nombramos de esta generación se fueron jóvenes, pero claro, como James y como Falcao, creo que son contados los que se han ido tan jóvenes ya. Sí. Porque Falcao Ni siquiera debutó. debutó en la segunda edición. Claro. Aún tiene el récord de ser el jugador de Más fútbol joven. profesional colombiano que más joven debutó con 13 años en Lanceros. Pero claro, se fue de inmediato a River, hizo su carrera en River y James lo mismo, se fue muy jovencito a Banfield. O sea, prácticamente su adolescencia es construida, es afuera. Sí. Yo creo que estamos ante el final de una generación dorada en el país. Sí, Porque esa generación dorada para mí es Falcao, es James, es Cuadrado, es Ospina. Y ya, bueno, James sigue siendo importantísimo, pero Falcao, Cuadrado y Ospina ya perdieron relevancia en el fútbol y en la selección. sí, Cuadrado no lo meto tan ahí todavía. Creo que a Cuadrado le queda una temporada más o una y media más. Puede ser, cambiando de equipo. En el Inter no lo veo. Lo veo siendo suplente. Sí, lo veo siendo suplente, pero bueno, siendo suplente en Inter. Claro, es importante. Campeón de Italia el Inter. Entonces, pero sí, habrá que ver. O sea, ya no faltarán menos de 3 años para que Cuadrado vuelva a usar la del DIM, lo Sí. más probable. Cada vez que Duván Zapata pisa Cali, están todas las cámaras buscándolo, porque Duván Zapata va a volver a América de Cali en algún punto. Sí. Y bueno, una generación que poco a poco se va terminando. Bueno, si te parece, vamos ya con la sección de Conoce al jugador. Hoy estrenando esta sección. Aprovechémoslo. Y esto nace con la actuación de Richard Ríos y surge la idea de armar una sección en la cual vamos a contar una historia de un jugador, de un futbolista interesante. Obviamente puede ser director técnico, puede ser directivo en algún punto también. Y se va a estar haciendo sobre todo en estas fechas de Euro y de Copa América.
El jugador es don Richard Ríos, que hay que quitarse el sombrero después del partido que hizo. La sorpresa, la novedad y la historia va en que Richard Ríos no siempre fue futbolista de fútbol 11, no siempre fue jugador de fútbol 11, fue jugador de fútbol sala primero y de hecho alcanzó a jugar en la sub-20 de la selección Colombia en un sudamericano que se hizo en Brasil. Richard se definió a sí mismo como un jugador que en el fútbol 11, en el fútbol de campo, no le iba tan bien y por eso jugaba mucho más en el fútbol sala. Ahí, en un partido de barrio con sus amigos, lo conocen scouters de la selección y le ofrecen llevarlo a jugar con la selección sub-17 de futsal y se va a un sudamericano en Brasil, la rompe y después scouters de Flamengo, meses después, le ofrecen quedarse en las inferiores de Flamengo para terminar de desarrollar su carrera en el fútbol de campo. Lógicamente fue una transición muy difícil porque pasar de jugar en el cemento a la cancha es una transición difícil porque el desgaste físico es diferente, la cabeza es diferente y se acopló muy bien y hoy puede decir que es el único jugador que ha jugado en fútbol sala y en la selección de fútbol 11 de mayores con la camiseta de la selección. Sí, es un jugador que debutó en 2020 con Flamengo, justamente. Sí. Tiene 4 años como profesional. Se fue a Mazatlán y en Mazatlán tuvo una lesión creo que era de ligamento cruzado anterior, que estuvo 7 meses por fuera. Vuelve a Brasil, lo prestan a Guaraní y de ahí ya después, bueno, lo compra Palmeiras y se convierte en un titular. En Guaraní explotó Claro. fuerte y en Palmeiras hoy es de los referentes. En Palmeiras lo quieren mucho. Sí. Entabló una muy buena relación con Hendrik. Y algo que es difícil es que Richard se conoce en Colombia más que nada por TikTok. Claro, yo iba a decir así. eso, que hablamos de Richard Ríos y empezó a sonar. Claro. Y Empezó es a así. sonar. Y es muy difícil quitarte la imagen de ser el jugador de TikTok para hacer un buen papel en selección. Sí, igual tiene, o sea, más allá de los TikToks y eso, tiene destellos de futsal, de futsala, Sí. que lo hacen en la cancha resaltar. Ayer, por ejemplo, una pelota que está contra la banda y la pisa Y la tira larga. y es puro toque de futsala. Sí. Entonces, La pisadita es muy de futsal. sí, tiene una pegada también impresionante. Sí. Y bueno, eso también es muy característico del futsal, tiene ese box to box, ir y volver, ese físico que en los kilómetros recorridos de un jugador de futsal también son bastantes porque es todo el tiempo moverte y bueno, Richard tiene una movilidad impresionante sobre la cancha. Sí, y eso es muy difícil porque claro, en fútbol sala tú te cruzas la cancha en 15 metros. En Claro. una cancha grande el despliegue físico es mucho más grande, mucho más desgastante. Y Richard aún así lo hizo muy bien en el partido de selección. El partido más importante de su carrera, creo yo. Porque era la primera titularidad con la selección oficialmente. Ya Sí. había sido titular contra Bolivia en el amistoso previo. Pero la primera vez que es titular con selección Colombia y la rompió realmente. Sí, bueno, habrá que ver ahora. Habían salido algunos rumores de que la Juve creo que lo estaba mirando, el Sí. scouting. Todo el mundo lo va a mirar. Pero bueno, tiene buen futuro Richard. Sí, total. Podemos pasar a la siguiente sección. Podemos ir con Croacia. Al momento de esta grabación no sabemos si quedó eliminado o no. Tiene 2 puntos y podría meterse como mejor tercero con 2 puntos. Clasifique o no quita que es el fin de una era que marcó historia en Croacia. Claro. Es la segunda gran generación del fútbol croata. Una nación joven además que ha sido muy marcada por la guerra Sí. y que sus jugadores igual caracterizan muy bien el sentimiento ciudadano de sobresalir, de la lucha, de siempre ponerse por encima de los obstáculos. Muy triste también la imagen ayer de Luka Modric porque, bueno, matemáticamente, como decía Juanda, tienen posibilidades, pero futbolísticamente ayer se fueron del partido, bueno, totalmente derrotados. Incluso en la jugada tienen, no sé si suerte, porque no sé si lo llamaría suerte, pero falla el penal Modric, se lo ataja a Donnarumma y después, en la misma jugada, hacen el gol. Cae también nuevamente Luka Modric, le queda la pelota servida para el remate. La imagen es devastadora porque, claro, me pasó a mí también subiendo la publicación que todo el partido te daba
qué partidazo para Luka Modric Sí. que no se cierre su etapa con Croacia. Pasa eso, pasa el gol, después se va en el 80 y pico, ovacionado por absolutamente todo el estadio, y en el 95 te empatan y te dejan casi que eliminado. Y después tienes que recibir el premio del MVP con los ojos rojos de llorar y bueno, medio que sonreír ahí. Sí, hipócritamente sonreír, porque es así. Claro, debe ser el MVP más triste de todo el torneo. Seguramente. Pero bueno, como decimos, a la hora de la grabación tienen que darse dos resultados, que veremos si a la hora de la publicación se dieron o no. Pero el punto es que esta Croacia, a pesar de que tiene el mismo equipo que en Qatar, porque no cambió mucho más, lo que cambió es la edad, que Modric ya no juega tanto en el Real Madrid y ya es obviamente menos relevante en la selección porque físicamente ya no está igual que hace 2 años. Pero sigue jugando todo. Claro, pero sigue jugando los 90 Y minutos. si no está él, No hay quien. si no está él, empata Italia al minuto 95. Claro, total. Y Modric, que yo creo que el debate, no sé si existe, pero Modric puede ser el jugador más importante en la historia del fútbol croata. Sí, sí, sí. Bueno, El único Balón de Oro. hace unos días se hizo muy viral que Rakitic, creo que fue, comparte un meme, un tweet de alguien que dice, claro, después de con Albania, que empataron, también le empataron en el 80 y pico. Rakitic subió un tweet como diciendo que sí, como entre comillas, como este es el mejor jugador en la historia de Croacia, no me lo creo. Como tirándole un palito a Modric, porque bueno, algunos dicen que puede ser Rakitic, otros dicen que es Claro. Modric, pero es que lo de Luka comandó una generación que en resultados se quedó siempre a puertas de grandes cosas, porque esta generación clasifica a la final de la Copa del Mundo, 2 veces. Bueno, una vez y en la semi, casi. en la semi, casi, y también clasificó a una final de National League que la pierde con España. Entonces se quedó a puertas de ese ansiado título que no se la pudo dar porque la primera generación dorada, Croacia se crea en el 92, Sí, la federación, y en el 98 llegan al tercer puesto de Francia 98. sí. Entonces esa generación Verdad. se quedó un poco a puertas y esta segunda, bueno, también a nada. No pudo obtener el reconocimiento de ser campeón del mundo en 2018. Es verdad que Francia lo superó muchísimo en esa final. Sí, 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 sí. Y El después, desgaste físico con el que llegaba también esa Croacia era impresionante. sí. Y después en Qatar le hace un muy lindo partido a Brasil. Brasil, Sí. no sé si se elimina solo, pero fue una pelea digna. Brasil se equivoca mandándose al ataque. Eso es algo que siempre dicen los brasileños. A Brasil no lo eliminan, Brasil se elimina solo. Claro. Y en ese partido Brasil se lanzó al ataque, no quedó nadie defendiendo y bueno, Croacia castigó. Petkovic fue el que hizo el gol del empate y los manda a penales. Una Croacia Croacia tiene 4 millones de habitantes. Algunos la llaman la Uruguay de Europa. Eso iba a decir. Y te tengo un dato bien random. A ver, Croacia tiene 56.000 metros cuadrados. sí. ¿Cuántos metros cuadrados crees que tiene el Bichada, por ejemplo? Es una Y provincia, un departamento de Colombia. yo creo que tiene y por ahí 60. El Bichada tiene 105.000 kilómetros cuadrados. O sea, el El Bichada doble. es el doble del Croacia. Y bueno, tiene un finalista del mundo, un final de National League. Un balón de oro. O sea, es impresionante la cantidad de futbolistas y de deporte también, porque en otras disciplinas también destacan los croatas. Y es justamente, va de la mano el croata en el deporte, encuentra una forma de resiliencia un poco y de transmitir valores de lucha que ha tenido su nación. Ese es un tema interesante para algún episodio. Podemos hablar en algún momento de qué significa y por qué países como Croacia o Uruguay exportan tanto, porque Uruguay, si bien hoy quizá no tiene tantas estrellas en esta Copa América, las estrellas más grandes en el fútbol de élite son Darwin y Valverde. Históricamente, Uruguay le aporta muchísimos jugadores al fútbol en general y también es un país sumamente pequeño. Claro, yo creo que va de la mano con, más allá de las razones, porque por ejemplo en Croacia una de las razones puede ser la guerra, que la gente practica mucho el deporte y el nacionalismo cree identidad en el deporte. En Uruguay no es la guerra, claramente, pero también hay un punto en común y es esa identidad por el deporte. Claro.
Y bueno, Uruguay en su historia siempre ha exportado. Desde el inicio de la historia de Uruguay es un país Pero, importante para el pero bueno, fútbol. aparte, en Croacia también, pensando en el futuro, bueno, también viene otra generación nueva, que es la de Bardiol con 22 años, la de Stanisic, la de Sí. Pasalic, Susic y todo lo que termine en ich. Juranovic, lateral derecho también importante. Y bueno, Y el arquero, Livakovic, que no es tan joven. claro. No es tan joven, pero igual fue el arquero revelación en el Mundial de Qatar. Y lo que te decía, sigue siendo el mismo equipo que en Qatar. O sea, no es que cambió tanto. Lo único que pasó fue que hoy todos tienen 2 años más. Que bueno, en el caso de Bardiol Que en la es élite, importante. claro, pero en la élite esos 2 añitos, Claro, esos 2 años para Bardiol son un paso adelante y para Modric son un paso atrás. sí, mira, mira si no valen esos 2 años para los que, por ejemplo, dicen que Falcao tiene 2 años más. Ish. Y valen, Sí, valen un montón. valen un montón. Pero, por ejemplo, Kovacic, que es otro de los ejemplos, en 2018 el mediocampo de Croacia era Kovacic, Rakitic y Modric. Es un mediocampo élite a día de hoy y en ese momento. Hoy, bueno, Rakitic ya retirado. Se habla de Kovacic, que fue importante para Croacia, pero claro, Kovacic hoy en el City, si bien tiene minutos, está relegado a un puesto suplente, entonces Claro. también tiene que esperar un poco, algo que no le pasaba en el Chelsea. En el Chelsea era más titular. Sí, es cierto. Pasa que también en el City tienes al mejor 5 del mundo que puede ser Rodri. Sí, Y complicado también ahí. Y sí. tienes, bueno, ya tienes a Bernardo Silva. Incluso ahí juega Bernardo, ahí Claro. juega De Bruyne, que retrocede en su posición muchas veces para jugar ahí. Es muy complicado meterse ahí. Sí, sí. Ese cambio no lo terminé de entender mucho porque eso, en Chelsea sentía que estaba muy cómodo Sí. y que cuando se fue Jorginho también sentía que podía ser el líder total del equipo. Lo iba a hacer seguramente. Pero bueno, pasemos, si quieres, ya al tema que nos compete a los colombianos en Copa América, que fue el tropiezo de Brasil ante Costa Rica. Un partido que dejó una sensación de victoria para Costa Rica y de derrota para Brasil. Claro, extraño, ¿no? Porque el mata gigante lo hizo una vez más Costa Rica, Gustavo empató con Alfaro. Brasil, Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro tiene un libro llamado, aquí lo tengo. Gustavo Alfaro que tiene Y sí. varias frases que son para hacer otro libro. Tiene un libro llamado Cazadores de Utopías Imposibles, se llama el libro de Gustavo Alfaro. No lo tenía. Sí, y hoy, ayer en rueda de prensa, post partido, dice, nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. Los únicos que sabíamos que no estábamos muertos éramos nosotros. Y bueno, las declaraciones le dieron la vuelta al mundo porque todos daban a Costa Rica por muerto. Y total, y además hubo un momento que el estadio, los costarricenses, gritaban el ole. Sí. Era una locura ver cómo le gritas un ole a Brasil y que termina sacando un punto de oro Costa Rica y dándonos una mano a los colombianos porque con solo la primera fecha jugada, todo está servido para que Colombia salga primero en el grupo. Te tengo otra frase de Gustavo Alfaro. A ver, Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fíjate dónde está puesto el sol, porque puede ser que la sombra proyectada sea de un enano. no puede ser este hombre. Gustavo Alfaro. ¿Entrenador o poeta? Cualquiera de las dos. Además que en el lado contrario, en la vereda de enfrente, tenía a Alfariño. Claro, Es igual, Dorival. son iguales, ¿eh? Son idénticos. Eso sí, en el estilo de juego no se parecen ni un poco porque... No se puede trabajar así. no se parecen ni un poco porque claramente vamos a hablar un poco más de Gustavo Alfaro porque tiene una trayectoria muy larga, muy importante, con muchos resultados en lo periodístico Sí. y en lo deportivo. Y bueno, su forma de jugar es más dándole importancia al esquema defensivo. Primero organizo mi equipo de atrás hacia adelante y Dorival es otra cosa. Sí, obvio. No, además que Dorival, no sé si le vaya a terminar de ir bien en Brasil. Por lo menos con Costa Rica tuvo un debut oficial. Sí, bueno, Jodido. te decía ayer, tenía un amigo brasileño y le decía antes del partido, no, pero Dorival me gusta, creo que no les va a ir mal con Costa Rica, ¿no? Van a ganar.
Y es que Empatan. era difícil. Igual te digo, me parece que va a ser más difícil el partido con Costa Rica que con Paraguay. Para Colombia, me parece. Creo que Costa Rica es un equipo más duro porque se mete atrás y es un bloque impasable. Sí, sí, aparte Paraguay tiene dos fieras adelante que son Almirón y Enciso Sí. que son Enciso muy nos volvió rápidos, locos. muy buenos y bueno, Costa Rica se apela más al orden defensivo, a la pelota parada también son muy fuertes Físicamente. y a que en el minuto 70 ingrese el inoxidable Joe Campbell, ¿no? No, es increíble. Ese hombre va a jugar. Sí, piensa en 2014. Ya era otra cosa el hombre. Creo que todos los que estábamos viendo la televisión y vieron el cambio de Joe Campbell fue la imagen de Ratatouille. Sí, literal. El recuerdo de Joe Campbell de nuevo. Ante Brasil, anfitrión en 2014, además, ¿no? Una locura lo de Campbell. Pero bueno, ayer igual, obviamente, empata, es histórico. Lo de Brasil preocupa, más que nada creo yo ayer es por la falta de definición. Sí. Porque igual Alisson tuvo creo que 13 toques al balón. O sea, Sí. Alisson igual tampoco sufrió. No, para nada. Y bueno, termina preocupando la falta de eficacia de Brasil, que hoy te hace desconfiar de sí mismos. Creo que es el mayor problema, que hay una desconfianza en el grupo mismo y que se ve reflejada en los goles. Ojalá Colombia pueda aprovechar eso en la última fecha. Pero también es verdad que debutó Dorival, el sucesor en la selección de Diniz, que fue interino. Pero Diniz que lo echaron del de Fluminense. Y hace nada era el mejor entrenador de América. Hace 7 meses fue el mejor entrenador de América, pero bueno, pasa que el fútbol brasileño es una trituradora de técnicos. Sí, Lo que no sirve en 3 fechas se vota y las barras aprietan cada 2 años, cada dos fechas están apretando a jugadores. Hemos visto en Flamengo, hace apenas una semana se salieron a la luz algunos videos de apretando a Kennedy en la entrada sí. del estacionamiento. Es Es muy que, desgastante el fútbol brasileño. es que además hay que pensar que se va siendo campeón de América. O sea, se Claro. va siendo el campeón Se va, vigente. se va siendo campeón de América vigente y virtualmente descendido. Sí, literal. Pero bueno, también hay que decir que hacía 2 victorias y salía el descenso. Claro. O sea, ese dato está en el descenso y con pinzas hay que agarrarlo. Claro, y que tampoco lleva tanto tiempo de arrancada la liga brasilera. Que No, y que lleva se sigue jugando en medio la MLS de la también. Copa América. En Argentina también sigue O sea, hay habiendo que decir fútbol. también que Fluminense hoy no tiene a uno de sus mejores jugadores, que es John Arias, por ejemplo. Sí, Y también total. así Es complicado. difícil. Sí, es difícil. No hablamos tampoco mucho de Alfaro. Es verdad. En Ecuador ya había hecho un proceso muy interesante. Claro. Que se termina yendo porque por falta de pagos, por temas con la directiva. Pero esa selección de Alfaro era muy interesante con Ecuador porque además Moisés Caicedo es una apuesta 100% de Alfaro que lo vio en la juvenil de Independiente del Valle, en un entrenamiento con Independiente del Valle. Y lo ve y dice, lo voy a convocar porque a lo mejor a mí en 4 partidos me sacan de acá y nunca pude ver a ese jugador. Lo lleva a la selección. A partir de ahí, obviamente, se valoriza Moisés Caicedo y meses después lo compra el Chelsea. Claro, Gustavo Alfaro aquí en Argentina es muy recordado por una etapa en Quilmes, lo llevó al ascenso, lo llevó a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana, si no estoy mal. Quedó campeón con Arsenal de la Copa Sudamericana Sí. y en el corto tiempo, fue técnico de Boca. No es muy bien recordado por el hincha de Boca porque más allá de que jugar a lo Boca es Sí. no jugar lindo para la mayoría, Sí. fue muy defensivo en esa época Sí. y se le criticaba mucho, pero también venía, eso sí, de una época donde estaba Barros Esqueloto, que era un equipo que le daba buen trato a la pelota, y Gustavo Alfaro, como ya hemos dicho, es un técnico que le da mucha más importancia a la parte defensiva. Y eso lo demostró con Costa Rica. Y bueno, habían partidos con Boca donde ante rivales muy inferiores, claramente, no parecía que estaba jugando Boca, sino Un Arsenal equipo o chiquito. Quilmes, Claro. que justamente se replica el modelo a lo que está pasando con Costa Rica y un poco a lo que pasó con Ecuador también, que juegas a la contra, haces orden defensivo, lo pones sobre la mesa y luego, bueno, consigues resultados
que en un club grande, bueno, no podrías jugar así. Protege primero el cero Alfaro. Protege Y primero el cero. después construye desde el cero protegido. Pero igual con Ecuador era algo diferente. Con Ecuador proponía un poquito más con respecto a lo que hoy tiene Ecuador, que está con Félix Sánchez, es mucho más defensivo Félix Sánchez que Gustavo Alfaro. Pero claro, Gustavo Alfaro, además de ser un buen entrenador dentro de la cancha, protege mucho a sus jugadores, los respalda, Sí. les da esa fraternidad que necesitan. Y eso es muy, muy importante también dentro del equipo. Es algo similar a lo de Ancelotti guardando muchas distancias. Sí, a mí creo que lo que más me gusta de Alfaro es lo transparente que es. Sí, O sea, sí veo una persona muy transparente en todo sentido. Fue comentarista en Colombia sí, durante mucho tiempo de la selección Colombia, en Caracol. en Caracol. Sus conceptos siempre me parecían muy claros y muy concisos a lo que estaba pasando. Y recuerdo, por ejemplo, cuando sale de Ecuador, de hecho lo anuncian para estas eliminatorias, en la propaganda de las eliminatorias, él sale, no sale Rafael Dudamel. Claro. Y le pregunta a Javier Hernández Bonet sobre los rumores que estaban en ese momento de dirigir a Racing. Ah, Y claro. Gustavo sale y dice, no, a mí de Racing nadie me ha hablado, pero yo busco en este momento es prestigio, algo que me dé prestigio. Si alguien quiere llamar, igual estoy atento, pero nadie me ha llamado. Es como muy, muy simple. Sí. A la Federación de Ecuador la demandó después del Mundial. También Ganó. lo mataron mucho en Ecuador por eso, porque ¿cómo vas a demandar a la selección? Pero también fue muy claro, me deben tanta plata Le debían, y esto es aparte de lo que pasó por mi amor con el país. le debían 3 millones de dólares. O sea, Claro. Entonces, por 3 millones de dólares hago lo que tenga que hacer. en Boca lo mismo, se fue y leía sus declaraciones y hablaba sobre Miguel Ángel Russo, el proceso de cuando llegó él. Se fue Alfaro, llegó Russo y también hablaba muy bien de Miguel Ángel. O sea, siempre la parte humana queda resaltándose con Gustavo Alfaro. Sí, total, la resalta mucho. Pero bueno, Vamos a ver cómo le va a esta Costa Rica. ¿Quién te dice que nos saquen un empate uy, no. y a Paraguay le No. ganen, supongamos? Pasaría con 5 puntos. Bueno, el mata gigantes, es que ¿Te imaginas si pasa con 5 puntos? Quedaría fuera o Brasil o Colombia. ya le empató a la más fea. O la Claro. más linda es. No sé. Yo creo Hoy- que hoy Colombia está más fuerte que Brasil, pero esa es opinión 100% mía. Pero Veremos bueno, en el partido que justamente esto se publica miércoles, el viernes, el partido. vamos a ver Así que la próxima semana, con los ticos. incluso, no, la publicación del video ya se va a haber publicado el partido de Colombia con Brasil. Vamos a ver. Ojalá les vaya bien a los ticos, pero no contra Colombia. Les vaya mal contra Colombia, que se les olvide jugar. Igual lindo partido tiene ahí Gustavo, porque Colombia es una selección a la que él ha visto demasiadas veces. La tiene perfectamente Claro. estudiada. Ese es un problema. Claro, Ese claro. es un gran problema. Pero bueno, también hemos visto técnicos, como el caso de Mikel Arteta, que se conoce como la palma de su mano el Manchester City y no significa que vaya a ganar necesariamente, pero es un punto a tener en cuenta. Eso me puedo tener en cuenta. Podemos dejar el episodio del día de hoy hasta acá. Episodio corto, pero interesante. Estrenamos sección que se va a mantener por los demás capítulos, pero bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y en Spotify, que también está con video. Gracias. Un abrazo. Chao. Sí. Casi le tumbo ese el mate.